Bendito Padre Celestial, alabado, engrandecido y honrado sea su santo y bendito nombre. Hoy estamos aquí, Señor, llenos de gozo y gratitud, llenos de alegría, porque usted imparte la vida para nosotros, extiende el tiempo de gracia. Y estamos seguros, Señor, que hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Queremos agradecer en estas horas santas porque usted ha tenido como Padre amoroso el cuidado de sus hijos. Nos ha alimentado, Señor, ha provisto para nosotros el alimento espiritual, la verdad pura, la sana doctrina y también el alimento material. Usted ha rescatado del hoyo nuestras vidas, nos ha sanado de enfermedades, nos ha librado de grandes peligros. Y también, Señor, ha cuidado de nuestros hijos, de nuestras esposas, de los hermanos. Aquí nos tiene, Señor, de rodillas, agradecidos en estas horas santas, reconociendo al Señor Jesucristo como nuestro Creador, nuestro abogado, nuestro defensor, quien intercede en el lugar santísimo ofreciendo su sangre ante el Padre en el santuario celestial. Hoy estamos aquí, Señor, también orando por nuestros hermanos que alguna vez quedaron atrás o que se han rezagado, aquellos que se han desanimado, que se han apartado, inclusive por aquellos que nos han apedreado, nos han perseguido. Señor, pedimos para que el Espíritu Santo obre poderosamente en ellos también, los convenza de pecado y cual hijo pródigo un día decidan regresar al seno de su Padre. Aparte, Señor, a Satanás de su pueblo fiel, échelo fuera, Señor. Permita que las personas sinceras puedan tener el valor y la sabiduría y el discernimiento para probar los espíritus y colocarse del lado de Dios, colocarse del lado del remanente fiel. Padre mío, en esta noche vamos a estudiar este tema de la purificación del santuario terrenal, que es una sombra y figura de la purificación del santuario celestial. Ayúdenos, Señor, a comprender lo que sucedía aquí en el santuario celestial en miniatura, llamado santuario terrenal. Permítanos enamorar de esa verdad, tener la seguridad y conocer la verdad del perdón de nuestros pecados, la limpieza del santuario y entender, Señor, lo que la gran obra de expiación en este gran día de la expiación que estamos viviendo. Gracias, Señor, por habernos entregado esta verdad tan bonita, tan solemne, Señor, que ha sido atacada por el diablo. Pero, Señor, agradecidos con usted y agradecidos, Señor, por su Santo Espíritu que nos ha guiado a toda la verdad. Donde quiera que haya una persona congregada, estudiando, con los hermanos reunidos para estudiar, bendígales. Permítanos, Señor, por favor, recibir su santa y divina bendición, su aprobación, que los ángeles del cielo sean enviados para estar en medio de esta congregación y que los hermanos, donde quiera que estén, en Perú, en República Dominicana, en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Sudamérica, en donde quiera que estén nuestros hermanos, en Colombia, en todas las partes, puedan también recibir la bendición, el cuidado y la protección de un Padre tierno y compasivo. Gracias, Señor, por acompañarnos hasta aquí, por esperarnos y haber extendido el tiempo de gracia hasta este día. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, qué bendición poderles saludar. Le damos la gloria a Dios. Amén. Estamos estudiando esta serie que se llama Con los ojos fijos en el santuario. Y estamos estudiando como libro de texto, guía, el libro Cristo en su santuario. Hemos pasado ya por
Este es el tema número 8. Hemos pasado ya por unas clases donde se han puesto las bases, ¿verdad?, de la doctrina del santuario como uno de los pilares fundamentales del adventismo puro. En la imagen están presenciando ustedes el título, el día en que se hacía la purificación del santuario terrenal. Están presenciando allí ese día de la purificación del santuario terrenal también es llamado como el día de la expiación o el gran día de la expiación. Era una fiesta cada año donde se purificaba el santuario. Esto es muy importante, hermanos, porque esto es la sombra de la realidad que sucede en el cielo en cuanto a la purificación del santuario que el Señor está haciendo desde 1844 hasta nuestros días, donde en esa fecha inició el juicio investigador. Y esa imagen que ustedes están viendo ahí es la del sumo sacerdote con sus vestiduras de lino en el día de la expiación, colocándole las manos sobre el macho cabrío que había sido seleccionado por Azazel, que está representando a Satanás. Y una vez que el sumo sacerdote terminaba de hacer la expiación, primeramente ese día en el lugar santísimo, luego en el lugar santo, luego en el altar del holocausto, en el atrio, él salía simbólicamente, sacaba los pecados del santuario y acá los colocaba o los transfería al macho cabrío de Azazel, que representaba a Satanás, se los transfería a este animal y este animal que había sido marcado con una cinta para no confundirse cuál era el macho cabrío de Jehová y cuál era el macho cabrío de Azazel. Él había sido allí identificado y entonces ahora el sacerdote, el sumo sacerdote, le transfiere los pecados del pueblo acumulados durante todo el año, se los transfiere al animal que simboliza a Satanás, quien va a cargar, ¿no? Va a pagar el precio de los pecados de no solamente de él y de los ángeles malos, sino también de todos los seres humanos impíos que se van a perder. Sobre él serán cargados estos pecados y ahí se los transfiere no para que Satanás haga expiación por ellos, sino para que pague la culpa, para que los cargue. Sí, no tanto como para que haga, no tanto para que haga expiación, sino para que pague la culpa por haber hecho pecar a los impíos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ese macho cabrío era llevado al desierto y allá era abandonado para que muera, simbolizando esos 1000 años donde Satanás va a estar en el desierto de esta tierra destruida, solo, sin saber a quién tentar, y al final ser destruido y que no quede de él ni raíz ni rama. Así de esta manera, hermanos, estamos representando este estudio que hoy vamos a iniciar con un breve repaso, con un breve repaso de lo que ha sido básicamente nuestros estudios pasados. Yo quiero decirles que en el tema anterior, hermanos, estuvimos viendo, iniciando el capítulo 2 del Santuario Celestial en miniatura. Ya vimos el tabernáculo y su construcción, ¿cierto? Vimos todos esos aspectos de los muebles. Estuvimos analizando el asunto de los sacerdotes y su vestimenta, ¿cierto? Y aquí, en esta parte del servicio del santuario, ¿qué era lo que se hacía en el santuario celestial en miniatura, que es llamado el santuario celestial? ¿Qué era lo que se hacía en ese santuario? Entonces, permítanme yo, aquí voy a encender la cámara un poquito para poder, perfecto, ahí creo, está bien. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que se hacía en ese santuario terrenal? Bueno, hay una cita, hermanos, en el libro Cristo en su santuario,
bajo el título El servicio del santuario. Solamente para recordar y hacer énfasis, quiero decirles que esta cita es clave porque de aquí va a depender lo que estudiemos en estos dos temas siguientes. Dice, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes, lo que hacían los sacerdotes en ese santuario. No solo el santuario mismo, sino el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Por favor, grábense esa frase, grabémonos esa frase. No solamente el santuario mismo debía servir de figura y sombra de lo que hay en el cielo, sino también el ministerio de los sacerdotes. Eso también debía servir de figura y sombra de lo que sucede en el cielo. Entonces, todo lo que va a hacer el sacerdote y el sumo sacerdote va a representar lo que Cristo está haciendo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Eso es muy importante. Por eso es importante estudiar la doctrina del santuario y en esta ocasión lo que estudiamos en nuestra clase pasada, ¿cierto? Digamos, recordar esto. Por eso dice la sierva del Señor. Esto era de tanta importancia, el santuario y lo que hacían los sacerdotes en ese santuario. Es de tanta importancia que por medio de Moisés el Señor dio las más definidas y precisas instrucciones acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Hermanos, lo que el Señor le va a decir a Moisés es con detalles. Usted va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, porque eso que ustedes van a hacer ahí en ese santuario está representando lo que el Señor Jesucristo hace en el santuario celestial. Entonces le da detalles. Y para nosotros entender lo que el Señor Jesucristo hizo en el lugar, hizo y está haciendo en el santuario, en el lugar santo primero desde el año 31 a 1844. Y luego en el lugar santísimo del 1844 hasta nuestros días, para entender lo que está pasando allá en el cielo, que es el juicio investigador y la purificación del santuario y el gran día de la expiación, tenemos que entender lo que sucedía acá en esta tierra para poderlo comprender. ¿Qué se deduce de todo esto? Que si nosotros estudiamos los servicios del santuario, el servicio diario y el servicio anual, lo que sucedía cada día y lo que sucedía una vez al año en el día de la expiación, pues vamos a entender correctamente, vamos a comprender correctamente el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y esa es la base de nuestra fe, hermanos. Hoy en día hay tantos vientos de doctrina que se llevan a la gente como tamo que arrebata el viento, ¿sí? Un rato acá, otro rato allá, otro rato más allá, de allá para acá, llevados por todo viento de doctrina y estrategia de hombres inicuos que usan, que para engañar usan las artimañas del error. Entonces, si queremos nosotros estar firmes en la doctrina pura, en todo lo que implica la doctrina, debemos entender bien el ministerio del Señor Jesucristo en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, en el santuario celestial. Bueno, también dice, el ministerio del santuario terrenal consistía en dos partes, un servicio diario y otro servicio cada año, anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, afuera en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. El servicio diario solamente abarcaba el altar del holocausto en el atrio y en el lugar santo del tabernáculo. No involucraba el lugar santísimo. Pero mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo inicialmente y después se salía al lugar santo, al atrio y terminaba.
Esto es lo que queremos explicar básicamente y hemos recordado este par de citas que ya las estudiamos, ¿verdad? Pero eh, que vale la pena, ¿cierto? Mencionarlas. Nosotros en nuestra clase anterior vimos lo que se hacía en el servicio diario. El servicio diario consistía en el holocausto, en el sacrificio de la mañana y de la tarde, matutino y vespertino. Dos sacrificios al día, en la mañana y en la tarde. Sí, además se ofrecía incienso en el altar de oro. El altar de oro es el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Entre el altar del incienso y el arca de los 10 mandamientos había un velo, ¿sí? Y en los sacrificios especiales por los pecados individuales. Bueno, habían otro tipo de sacrificios. Entonces dice que cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año, ¿cierto? Con algunas oblaciones, alimentos o flor de harina o vino, oblaciones para, para cada momento, ¿cierto? Para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Por eso se hacía sacrificio diario en la mañana y en la tarde para representar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Cuando nosotros oramos en la mañana y oramos en la noche, ¿qué estamos demostrando? Nuestra constante consagración a Jehová y nuestra constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Bueno, entonces todas esas ofrendas debían ser sin defecto porque representaban a Jesús. Sí, por eso se rechazaba todo lo que era sin defecto, tenía que ser, como dice Pedro 1:19, un animal sin defecto que represente al Cordero sin mancha y sin contaminación, que es el Señor Jesucristo. Bueno, igualmente nosotros debemos hacerlo así. Bueno, y dentro de esto, dentro de esto que estamos recordando, estaba ofrecer incienso, ¿no? En la mañana y en la tarde, ¿cierto? Y con ese incienso, el sacrificio diario. Y para eso tocaba arrepentirse, confesar los pecados y por la fe, ¿no es cierto? Saber que eran perdonados. Bueno, a esto, hermanos, también estuvimos analizando algunas otras cosas. Vamos a entrar de lleno en lo que es entonces el sacrificio, el día de la expiación. Ya vimos lo que es, ya vimos, ¿cierto? Lo que es el sacrificio diario. Quienes no hayan podido estar en el tema anterior, les rogamos el favor que vayan al canal de YouTube y van a encontrar allí el estudio, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que se hacía en el servicio anual, llamado el Día de la Expiación. El servicio anual, lo que hacían los sacerdotes, el sumo sacerdote en el año, una vez al año. ¿Sí? Eso es importante que lo entendamos así. El día de la expiación. ¿Saben por qué es importante, hermanos, estudiar y entender bien? El servicio diario está representando, hermanos, está representando la obra de nuestro Señor Jesucristo desde que ascendió en el año 31 cuando entró al lugar santo y el día de la expiación, el servicio anual, está representando lo que hace el Señor Jesucristo desde 1844 hasta nuestros días y lo que viene, ¿cierto?
en el lugar santísimo. Por eso es importante. Por eso es importante entender lo que es el día de la expiación. ¿De qué nos va a librar entender y comprender correctamente el día de la expiación terrenal? ¿De qué nos va a librar? En primer lugar, vamos a entender lo que se está haciendo desde 1844 en el cielo, en el lugar santísimo. Vamos a entender lo que es realmente el juicio investigador, el sellamiento. Vamos a entender que en el cielo hay un santuario con dos lugares, lugar santo, lugar santísimo, y que en el cielo el Señor Jesucristo está en el lugar santísimo haciendo expiación por su pueblo fiel. Entonces la expiación no ha terminado en la cruz, ¿verdad? No se acabó en la cruz. Tampoco el Señor está aplicando los beneficios cumplidos en la cruz, de la expiación terminada en la cruz. No, Él está haciendo expiación para beneficiar a sus hijos fieles en esta tierra, los que lo aceptamos y le obedecemos. Sí, pero está haciendo expiación. El Señor no ha dejado de hacer expiación para solamente aplicar los beneficios de la expiación que hizo en la cruz. Está haciendo expiación. Y los beneficios de esa expiación que le está haciendo son para nosotros, sus hijos fieles. No son para todos los seres humanos. No, es para todo aquel que ha creído en Él y que obedece. Si alguna vez por obra del Espíritu Santo alguien cree y abraza la fe y el mensaje del tercer ángel y acepta la doctrina del santuario, esa expiación que el Señor Jesucristo está haciendo ahora, desde 1844 para acá, también le va a beneficiar, ¿sí? También le va a beneficiar. Mientras no acepte, no va a sentir ese beneficio. Veamos, hermanos, hasta ahora un breve repaso de lo general. Hemos visto a Cristo en el sistema de sacrificio siendo representado, ¿verdad? Hemos visto el santuario celestial en miniatura, el tabernáculo terrenal. Hemos visto la construcción de ese tabernáculo. Hemos revisado lo que son los sacerdotes y su vestimenta, un tema maravilloso, ¿verdad? Y hemos mencionado lo que es lo que se hacía en el santuario terrenal, en el servicio diario y en el servicio anual. Voy a hacer una pregunta y espero que los hermanos la contesten para yo cerciorarme de que sí han entendido, ¿cierto? Entonces, alguien que me pueda, por favor, mencionar sobre el servicio diario. ¿Qué se hacía en el servicio diario? Algo general. Mm. Adelante, hermano Jairo. Sí, hermano, pues el, el sacerdote tenía todos los días que hacer un sacrificio en la mañana por los pecados de todo el pueblo y el de él, ¿no? Y otro sacrificio en la tarde. Sí, Entonces esos eran los sacrificios diarios, ¿no? sí es, Ya si alguno hermano. cometía un pecado, ya si alguno cometía un pecado o algo, entonces ya tenía que hacerlo aparte, llevando un cordero y haciendo esa expiación por el pecado que él había cometido, ¿no? Muy bien, Ya hermano personal. Jairo. O Muy bien, sea, así hermano Jairo. nosotros debemos. Bueno, sigue, hermano. Muchas gracias. ¿Qué más se hacía? Además del sacrificio diario de la mañana y de la tarde, llamado sacrificio matutino y vespertino, ¿qué más se hacía? ¿Qué más se ofrecía? Se ofrecía incienso, ¿sí? Incienso, La hora del incienso, en la quemaba el mañana incienso, y en la tarde. exacto. Se ofrecía también incienso en la mañana Y y en los la tarde. holocaustos Bueno, habían también otros. presentaba holocaustos que llevaba al pueblo. ¿Ok? Se hacían también los holocaustos.
Si alguna persona, como dijo el hermano Jairo, en particular pecaba, pues la persona traía su víctima, su animal, que lo iba a representar, digamos así, a Cristo. La persona traía. ¿Y qué hacía la persona cuando traía su animal al santuario? Cuando la persona pecaba y traía a la víctima, ¿qué hacía? Ah, voy a mirar aquí para que no sea nada más la hermana Ángela que conteste. ¿Qué hacía entonces? ¿Cuál era el deber del pecador? ¿Qué tenía que hacer el pecador que pecaba? Traer la víctima y ¿qué más hacía? ¿Qué más hacía? Él debía degollar el animal y el sacerdote recogía la sangre y la llevaba a la cortina del lugar santo, ¿no? Muy bien, Ahí, entonces, y ahí quedaban esos pecados como en un sumario, ¿no? Digámoslo hoy día, hablando de la ley civil, ¿no? Queda como un sumario ahí para cuando se llegaba el día del juicio, que era en el final del año, entonces ahí era cuando esos pecados eran borrados, ¿no? hermano Jairo, muchas gracias. Entonces, aparte del sacrificio diario y de la mañana y de la tarde, independientemente de los pecados del pueblo, el sacerdote debía ofrecer diariamente dos sacrificios, uno en la mañana, otro en la tarde, y ofrecer incienso en la mañana, ofrecer incienso en la tarde. Cuando el pecador, cuando una persona pecaba, traía a la víctima, ¿cierto? Y se hacía ese proceso de que el pecador traía a la víctima sin mancha, el animal era revisado primeramente, que no tenga defectos. Si era sin mancha, entonces el mismo pecador degollaba al cordero, al animal lo degollaba. Y entonces, hermanos, quiero hacer la pregunta, ¿cómo se contaminaba el santuario terrenal? ¿Cómo se contaminaba? A ver, yo veo aquí varios hermanos, el hermano Jairo, la hermanita Adriana, la hermana Genis, hermana Abigail, Dalila, Elisa, Gabriela, Irma, Olguita, Oscar, Armando y Adrianita. Jimena está aquí también. Si alguien te preguntara, hermano, ¿cómo se contaminaba el santuario terrenal? Hermano, Adelante. cuando el pecador traía su corderito o, o el otro tipo que dice la Biblia de que cuando no se tenía pues el dinero para el cordero, pues traía otro, mm, ¿cómo se dice? Otro. Sustituto, otro animalito, ajá. Entonces, él debía confesar sus pecados, el pecado que él estaba consciente que había cometido y por eso llevaba ese animal. Al confesarlo, poniéndole las manos sobre el animalito, sus pecados pasaban en una forma simbólica al animal. Y esa sangre que se asperja ya en el velo, pues va llevando esos pecados que están siendo cargados a ese santuario, ¿sí? Por eso es que cada año se hace esa expiación, como esa limpieza de todos los pecados que se confesaban y que habían sido digamos, transmitidos o transferidos allá al santuario. Igualmente nosotros ahora, al arrodillarnos, al confesar nuestros pecados, están siendo transferidos. Dice que no debemos dejar de no confesar nada porque todo debe ser transferido al santuario y el Señor está haciendo esa obra de limpieza o expiación de todos los pecados con los que estamos cargando.
al santuario. Así sucedía en el lugar, en el santuario en miniatura, el terrenal. Muy bien, hermana Argenis, qué bonito entender esto, de que el santuario terrenal se contaminaba porque las personas que habían pecado, en lugar de morir ellas, traían una víctima, le transferían sus pecados, mataban a la víctima. El pecador debía matar a la víctima para que él se grabe en su mente que fue su pecado el que causó la muerte de ese animal inocente, ¿cierto? Representando simbólicamente que mis pecados fueron los que llevaron a Cristo a morir, ¿cierto? Siendo inocente. Y entonces el sacerdote tenía dos opciones, ¿cierto? Recibir la sangre y meterla al lugar santo todos los días y asperjar el velo del lugar santo, ¿cierto? Asperjar el velo, no de la entrada, sino de el velo que estaba allí entre el altar del incienso y el arca, asperjar y de esa manera contaminaba el santuario con los pecados del pueblo, lo contaminaba. Y si lo contaminaba, se necesitaba purificarlo un día, limpiarlo. Pero esos pecados, digamos, que contaminaban el santuario, escuchen bien, eran los pecados reconocidos, los pecados de los cuales el pecador se había arrepentido y los pecados por los cuales por la fe el pecador le había transferido al animal, el animal había muerto y esos pecados habían sido metidos al santuario para contaminarlo. Simbólicamente, esos pecados eran allí registrados, como se registran nuestros pecados en los libros del cielo diariamente, pero esos pecados allí eran perdonados, ¿sí? Porque el pecador había hecho su parte, la víctima había muerto, el santuario se había contaminado, pero no eran los pecados de todo el pueblo. No eran los pecados, incluyendo aquellos pecados no reconocidos, ni confesados, ni traídos la víctima. Los que no reconocían sus pecados, los que no conseguían la víctima, los que no la traían, los que no la degollaban, esos pecados de esas personas no eran ni reconocidos, no había arrepentimiento sobre ellos y por lo tanto no había perdón para sus pecados. Hoy en día escuchamos decir a la gente que Cristo está intercediendo por todos. Y eso no es verdad, hermanos. El Señor Jesucristo está haciendo expiación por quienes lo aceptamos, por quienes creemos en Él, lo reconocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aceptamos que Él está ofreciendo su propia sangre en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial, en nuestro favor. Hermanos, esto es algo delicadísimo, muy delicado, porque yo les pregunto, hermanos, ¿qué le puede estar pasando a una persona que niega que en el cielo hay un santuario literal? ¿Qué le puede estar pasando en esos días a una persona que niega que el Señor está haciendo juicio investigador en el lugar santísimo del santuario celeste? ¿Qué le pasa o cuál es la suerte que corre una persona que no acepta que el Señor Jesucristo está en el lugar santísimo del santuario celestial dentro del cielo y que acepta que todo el cielo es un santuario? Yo les pregunto, ¿los pecados de esa persona, será que están siendo expiados o perdonados? ¿Acaso no se encuentra en grave peligro el que niega la doctrina del santuario, el lugar santísimo, y el que acepta la doctrina calvinista y evangélica de la denominación adventista, donde dicen que ya Cristo terminó la expiación en la cruz? Están en grave peligro esas personas, en gravísimo peligro. Es como si no hubieran
por sus pecados, reconocido el pecado y no hubieran conocido, conseguido la víctima, como si no hubieran degollado la víctima y como si no hubieran transferido los pecados o sus pecados reconocidos, arrepentidos para ser perdonados. Están en una grave situación. Bueno, hermanos, ¿cuáles eran las fiestas solemnes de Jehová o las santas convocaciones? Ahí en el capítulo 23 del libro de Levítico están escritas. Graben, por favor, Levítico capítulo 23. Del 1 al 44 están mencionadas todas las fiestas que se hacían en el pueblo de Israel en el santuario. ¿Sí? La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Esas eran las fiestas solemnes de Jehová, que nosotros ya las estudiamos, ¿verdad? Cuando estudiamos, hermanita Abigail, le pido el favor que deje quieto su celular porque me está marcando otra vez aquí la pantalla, ¿cierto? Entonces, hermanos, esas eran las fiestas. Dentro de esas fiestas solemnes había una fiesta que se llama el Día de la Expiación o el Gran Día de la Expiación. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, que se hacía una vez al año de la purificación del santuario terrenal. Para entender que ahora, desde 1844, estamos viviendo en el gran día de la expiación, ¿sí? Estas fiestas que ustedes ven allí, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompeta, cuando ustedes lean detalladamente esto, van a encontrar que estas fiestas tenían días de reposo, plural, días de reposo, que eran diferentes a los séptimo día de reposo, santo sábado. Algunas podían caer el séptimo día, pero otras caían el primer día. Sin embargo, era día de reposo ceremonial, no el sábado, séptimo día de la semana. Y esos días de reposo ceremoniales, llamados sábados ceremoniales, no, no son los mismos sábados, séptimo día de la semana, que el Señor instituyó como día santo, como día de reposo para la adoración. Por lo tanto, como Cristo cumplió, al morir en la cruz, cumplió los símbolos, estas fiestas solemnes ya no las celebramos, porque estas fiestas también estaban representando a Cristo y su obra. Por lo tanto, aquellas personas que están celebrando estas fiestas están negando a Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque Cristo es el pan de vida, porque Cristo llevó cuando ascendió al cielo las primicias, los primeros frutos de su expiación, de su salvación, de su sacrificio. Sí, porque el Señor envió el Espíritu Santo, una vez ascendió, a los 50 días envió el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Porque el Señor Jesucristo está haciendo el gran día de la expiación después de 1844 para acá. Y va a llegar el día, hermanos, donde nosotros celebraremos con el Señor Jesucristo la fiesta de las cabañas, ¿sí? Aquellos que están celebrando la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, están negando a Cristo, su obra intercesora y su expiación en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Bueno, vamos a leer un poco, hermanos, para irnos empapando de lo que vamos a estudiar sobre el día de la expiación.
Allá en Levítico 23 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, versículo 23 de Levítico 23. En el mes séptimo, miren que estamos ya en el versículo 23 de Levítico 23. Las fiestas solemnes empiezan en el versículo 5 de Levítico 23. En el versículo 5 de Levítico 23 está la Pascua. En el versículo 6 está la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 10 están las primicias. En el 16 Pentecostés. En el 24 están la fiesta de las trompetas. En el 27 está el día de la expiación. Y en el 42 está la fiesta de los tabernáculos y cabañas. Muy lindo ese capítulo 23. Ahí están las 7 fiestas solemnes. Nos vamos a pasar, ¿cierto? Y vamos a entrar directamente a este día de las trompetas que anunciaba que dentro de 10 días se iba a realizar el día de la expiación. Se anunciaba con trompetas. ¿Y por qué se anunciaba con trompetas? Porque este día de la expiación era un día solemne, era un día de juicio. Quien no se preparaba, quien no se arrepentía, quien no se compungía, quien no gemía por sus pecados, quien no hacía los preparativos, hermanos, no era que iba a estar muy feliz el día de la expiación, ¿verdad? Debía ser separado del pueblo. Sus pecados no iban a ser perdonados y corría el riesgo de morirse y perderse. Era separado del pueblo para que así, con esa disciplina, darle lugar al Espíritu Santo para que esa persona lo reconozca y se arrepienta y vuelva, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas. Ese sábado que menciona ahí no necesariamente era el séptimo día de la semana. Podía ser el primer día de la semana y sin embargo se le llamaba sábado, pero era un sábado ceremonial. No era el día santo de reposo para la adoración de la semana del Edén, sino un día de reposo. Era llamado día de reposo porque era un día donde no se debía trabajar, porque el Señor lo había determinado así. En el mes séptimo se celebraba, el primer día de ese mes séptimo, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas. ¿Cuándo se celebraba entonces la fiesta de las trompetas? En el mes séptimo, el primer día de ese mes séptimo. Se anunciaba con trompetas ese día, la fiesta de las trompetas. Y era un día de reposo y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo, pero a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Entonces, fíjense que en ese mes séptimo era muy importante porque el primer día era el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Se anunciaba con trompetas que venía un día de juicio a los 10 días llamado el día de la expiación. Tendréis también en ese día santa convocación. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Con los dedos de las manos lo vamos a hacer. ¿Sí? Me faltó aquí hacer un gráfico, pero discúlpenme. Lo vamos a hacer así tan sencillo para que los niños aprendan inclusive. Acá dice, hermanos, que en ese mes séptimo, el primero de ese día, de ese mes, iba a ser día de reposo o sábado ceremonial.
Pero también dice que a los 10 días de ese mismo mes será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación también, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación. O sea que era un día también, era un día de reposo. Porque aquí sigue diciendo en el versículo 28, ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. Y noten, de tarde a tarde holgaréis o guardaréis vuestro sábado. Entonces aquí vamos a aprender algo sencillo, pero muy importante. ¿Sí? El primer día era día de reposo, no se debía trabajar. Y el 10.º día también era día de reposo. Entonces, para las personas que no han entendido lo que son los sábados ceremoniales, que eran días de reposo, que no necesariamente caían el 7.º día, vamos a hacerle un ejercicio así con los dedos, porque son 10 días que alcanzan en nuestros dedos. ¿Está bien? Vamos a decir, como dice la Biblia, que el primer día, este primer día era de reposo, el día de las trompetas era de reposo. Pero el 10.º día también era día de reposo, el día de la expiación. Si el primer día, el día de las trompetas, era sábado, 7.º día de la semana, ¿qué día sería el 7.º día, el 10.º día? Aquí en los dedos. Si este es sábado, entonces en nuestros términos de ahora, este segundo día era domingo, este tercer día era lunes, este cuarto día era martes, este quinto día era miércoles, este sexto día era jueves, este séptimo día era viernes, este séptimo día era sábado, este, perdón, este octavo día era sábado, este noveno día era domingo y este 10.º día era lunes. Era lunes y era llamado día de reposo. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no está claro? O lo volvemos a hacer. Hermanos, quiero preguntar porque acá la señora mía dice que sí está claro. Ustedes, quiero preguntar, ¿está claro, hermanos, que en esos 10 días habían Sí, 2 días de reposo y que no necesariamente eran séptimos días de la semana? Respóndanme, por favor, los quiero escuchar. Hermanos, ¿me escucharon? Amén. Hermano Jairo, ¿está claro? Sí, hermano. Hermana Argenis, ¿está claro? Hermana Ángela, ¿está claro? sí, hermano Jairo, hermano Carlos. Hermana Gabriela, vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que está claro, pero lo vamos a hacer de nuevo. Son 10 días. El primero es día del séptimo mes, 10 días del séptimo mes. El primero es día de reposo ceremonial y el séptimo día y el 10.º día también es de reposo ceremonial. Vamos a decir que el primer día era sábado, coincidía, que era sábado, séptimo día de la semana y era sábado ceremonial.
Primer día sábado, segundo día domingo, tercer día lunes, cuarto día martes, quinto día miércoles, sexto día jueves, séptimo día viernes, octavo día sábado, noveno día domingo y décimo día lunes. ¿Qué días caían entonces el primero y el décimo? Si empezaba sábado, séptimo día, el décimo caía lunes, pero era llamado día de reposo. Los sábados ceremoniales no necesariamente eran el séptimo día de la semana. Y yo espero que haya quedado claro con mis hermanos esto. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué conclusión? En el mes séptimo, el primer día era el día de las trompetas y en el décimo día era el día de la expiación. Ambos eran días de reposo ceremoniales, en fiestas ceremoniales, y no necesariamente eran el séptimo día de la semana. Si el primero caía en el séptimo día de la semana, el último, el décimo, caía en el segundo día de la semana, lunes. Entonces, habían días ceremoniales, de fiestas ceremoniales que no caían en séptimo día, pero eran llamados sábados de reposo, para hacer diferencia del sábado séptimo día de la semana. ¿Por qué, hermanos? Porque allí, hermanos, abran su Biblia conmigo, por favor. Allí en el libro de Levítico, en el capítulo 23, donde estamos, allí el Señor dice claramente, hermanos, ¿sí? Por favor, quiero que los hermanos que tienen abierta la Biblia en Levítico 23 me digan amén. Amén. Amén, hermano Jairo, hermana Jimena. ¿Quién Amén más? Hermanita Gaby, Amén. y amén. Olguita, Amén. hermana Ángela. Amén. Sí, sí, hermano. Bueno, los sábados ceremoniales eran diferentes al séptimo de la semana. Y eso es tan importante, hermanos, que el Señor lo dejó escrito. Abran bien los ojos a aquellos que están diciendo que los sábados fueron clavados en la cruz y todos esos adventistas seguidores de Vladimir Polanco que le están aprendiendo de que el cuarto mandamiento es un sábado ceremonial. Miren lo que dice Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 1, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, de las que estamos hablando aquí, hermanos, permítanme, estas. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y se las va a mencionar allí, estas, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos o caballos. Se las va a mencionar. Son estas, dice el Señor. Versículo 3. Noten lo que dice. No ha empezado a mencionar ninguna fiesta y ya le hace la aclaración. 6 días trabajarás, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿De qué sábado está hablando allí? ¿De qué sábado? Del El séptimo sábado, día de la semana, el séptimo porque ni día. siquiera ha mencionado la primera fiesta. El Señor hace la aclaración primero.
Tengo un sábado, es el séptimo día, es un día de reposo, también es santa convocación, ningún trabajo haréis, 10 días de reposo. Es de Jehová ese día, en donde quiera que estéis, habitéis. Versículo 4. Ahora sí le va a dar las fiestas con sus sábados ceremoniales. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Empieza, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Cuál es la primera fiesta? Ahí está, la Pascua. Pero antes de mencionar la Pascua, había mencionado el séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque la Pascua va a tener día de reposo, porque dice así, mire, perdón, algunas de estas fiestas van a tener días de reposo, por eso el Señor primero aclara el séptimo día de la semana como día de reposo. Versículo 6. Y bueno, en el 5 está, ¿no? En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es la Pascua. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura de Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. La segunda fiesta era llamada la fiesta de los panes sin levadura y se celebraba durante 7 días. El primer día, versículo 7, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Era día de reposo. Vamos a decir que de esta fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, el primer día era día de reposo. Vamos a decir que era sábado séptimo día de la semana. Versículo 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces pregunta, voy a preguntar y ustedes me van a responder para ver, para yo confirmar si han entendido. ¿Cómo se llamaba la segunda fiesta? Se llamaba la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Cuántos días duraba? 7 días. ¿Cuántos días de reposo tenía la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días? ¿Cuántos? Dos, dos. 2. Gracias. Amén por los que contestan. 2. ¿Cuáles eran esos días de reposo? El primero y el último. El primero y el séptimo. Amén. El primero y el séptimo eran días de reposo. Si el primero era sábado, si el primero era sábado, el segundo era domingo, el tercero era lunes, el cuarto era martes, el quinto era miércoles, el sexto era jueves y el séptimo, viernes. Pero era llamado día de reposo. El primero y el séptimo eran llamados sábados ceremoniales. Yo quiero que los hermanos que han entendido que los sábados ceremoniales de las fiestas solemnes no necesariamente eran sábados séptimo de la semana, digan amén, por favor. Amén. Amén. Amén, Jimena. Amén, hermano Jairo. Amén. Amén. Hermana Ángela, amén. Creo que la hermana Argenis también dijo amén. ¿Quién más? ¿Solamente ellos? Amén. ¿Quién? Hermana Gabriela. Bueno, muy bien. Allí habían 2 días de reposo en la fiesta de los panes sin levadura. El primero y el séptimo eran llamados días de reposo. Si el primero caía séptimo día de la semana, sábado, el último no caía viernes. Bueno, voy a seguir. Esto para mencionarles, no más. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, van a encontrar
que esto se repite. No me voy a detener allí porque no es el tema de los sábados ceremoniales, sino el día de la expiación. Bueno, entonces dice que ese día primero del mes séptimo era de las trompetas y era un día de reposo, ¿verdad? Pero en Levítico 23-26 va a decir, habló Jehová a Moisés diciendo, pero a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Ya leímos, ¿cierto? Todo lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en este día. Y ese día, como todos los sábados ceremoniales y el sábado séptimo día y todos los días de la semana, empiezan a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol. Por eso dice, de tarde a tarde guardaréis. Esta versión que se usa aquí no es la más correcta, ¿verdad? De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Por eso nosotros guardamos el santo sábado de la puesta del sol del día viernes a la puesta del sol del santo sábado, de tarde a tarde, porque en la Biblia la tarde es primero que la mañana, la tarde la parte oscura. En Génesis 1 se dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. ¿Cómo se hacía el día de la purificación del santuario o también el día de la expiación? Allí en Levítico 16 se va a narrar y vamos a ver en un bosquejo general lo que pasaba ese día de la expiación. Pregunta, ¿en qué mes y en qué día se celebraba o se realizaba el día de la expiación? Voy a quedarme calladito para que los hermanos, con excepción de la hermana Argenis, hermana Gabriela y hermana Ángela, contesten. ¿En qué mes y en qué día se celebraba o se realizaba el día de la expiación? Si no contestan, hermanos, vamos a suspender aquí la grabación hasta que un hermano diferente a los hermanos Ángela, Jairo, Gabriela y Argenis conteste. ¿En qué mes y en qué día se celebraba o se realizaba el día de la expiación? Ayuda. Por favor, algún hermano que active el micrófono y responda. ¿En qué mes y en qué día se realizaba el día de la expiación? ¿Se ¿Algún puede? hermano? Sí, ¿Podemos contestar? adelante, hermanita. Mes séptimo, día 10. En el mes séptimo, Sí. El día Bien. 10. el 10º día. Ese era el día de la expiación. ¿Cómo se anunciaba el día de la expiación? 10 días antes se tocaba Trompetas. las trompetas. Son de Muy bien, trompetas. gracias. Entonces, en ese día, en el día de la expiación, que se realizaba en el mes séptimo, a los 10 días de ese mes, que era anunciado el primer día del mes, con trompetas, ¿sí? Aarón, y que está descrito ahí en Levítico 16, del 1 al 34, Aarón entraba en el santuario. Aarón era el sumo sacerdote, entraba en el santuario. ¿Qué hacía? Ofrecía ofrenda por su pecado y por su casa, primeramente, y llevaba la sangre y el incienso al lugar santísimo. Primero entraba al lugar santísimo. Antes, en los demás días del año, él entraba, él hacía expiación en el altar del sacrificio y en el lugar santo. No entraba al lugar santísimo.
Pero en este día de la expiación, primero entraba al lugar santísimo. Y de allá primero purificaba el lugar santísimo y después purificaba el lugar santo y después purificaba el altar del holocausto o del sacrificio y terminaba afuera la expiación. Aarón ofrece ofrendas por el pecado y holocaustos por el pueblo. Entonces, primero él ofrece sacrificios por su pecado y los de su casa, y luego sí por los del pueblo. Y ella además va a seleccionar de los dos machos cabríos o cabras machos, va a seleccionar uno para Jehová, otro para que represente a el diablo, a Azazel. Echa suerte sobre el macho cabrío. Después mata el macho cabrío del Señor, el que ha sido seleccionado para el Señor, y hace expiación por el lugar santo y santísimo en ese día. Hace expiación por el altar del holocausto afuera con la sangre mezclada del becerro y de un macho cabrío. Vamos a leer eso. Se tenía que mezclar la sangre. Pone ambas manos sobre el macho cabrío de Azazel y transfiriéndole todas las transgresiones de Israel y es enviado al desierto. Se cambia de vestiduras, noten. Cuando terminaba de hacer la expiación, cuando depositaba esos pecados sobre el macho cabrío que representaba al diablo, se cambiaba de vestiduras, se lava y se lava ahí en la fuente y ofrece sacrificio por él y por el pueblo y quema el becerro fuera del campamento. Eso era lo que se hacía en ese día. Vamos a leer. Levíticos 16 del 1 al 9. Hermanos, el tiempo se me ha ido, ¿verdad? Parece que hemos entrado al Triángulo de las Bermudas ahora. El tiempo se nos ha ido. Nosotros vamos a continuar con esta clase el día de mañana, Dios mediante, pero vamos a necesitar que los hermanos lean, por favor, el capítulo 16, ¿sí? Del 1 al 34. Para la próxima clase, que va a ser mañana, necesitamos que los hermanos lean este capítulo, ¿sí? Que lean y que empecemos nosotros a empaparnos de todo lo que va a pasar en ese día de la expiación, que está representando el gran día de la expiación desde 1844 hasta nuestros días y más adelante, donde el Señor Jesucristo está haciendo la gran expiación final por el pueblo, por nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante que los hermanos todos leamos para poderlo entender correctamente, ¿sí? El gran día de la expiación. Vamos a tener como base, ¿verdad? El día de la expiación, escrito allí en el libro Cristo en su santuario, capítulo 2. Hermanos, el libro, que es la base de este ciclo de conferencias, es un librito que está representando aquí. a- sí, este libro le vamos a cambiar la portada porque aquí han hecho una imagen del Señor Jesucristo incorrecta, ¿verdad? Le vamos a cambiar la portada, pero lo vamos a llevar al Congreso para entregarlo a los hermanos, ¿cierto? Para que tengan el libro Cristo en su santuario completo, escrito, para que puedan repasar. Muy bien, estaremos entonces continuando con esta clase. Yo quisiera saber si en el tema de esta noche, que ha sido un poquito corto, los hermanos tienen algún aporte que hacer, si tienen alguna pregunta que hacer al respecto, algún comentario que hacer o si hay que corregir algo, hermanos. Recordemos que estudiar esto de lo que es el santuario terrenal, que es sombra y figura de lo que sucede en el cielo, es importantísimo llegar a entender, además de cómo es que se hace el perdón de los pecados, entender que estamos viviendo en el gran día de la expiación, que la expiación no ha terminado en la cruz,
que en el cielo hay un santuario de 2 departamentos y que en el lugar santísimo, desde 1844, el Señor Jesucristo está haciendo la expiación en ese gran día de la expiación. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algún aporte que tengan que hacer, por favor, o comentario? Adelante, hermanitos. Si se ha entendido, hermanita Irma, ¿cómo vamos hasta aquí con respecto al gran día de la expiación? Estos preliminares que hemos estudiado hasta aquí. ¿Se ha entendido? Sí, hermano, sí he entendido. Yo estaba comentando a mi niña que yo me sabía, no me atrevía a contestar porque me sabía el séptimo, el séptimo mes del año, pero no, como no me sabía el día, por eso no contesté, pero sí está entendido todo. Bueno, está bien, Amén. hermanito. Muchas gracias, está bien. Bueno, ya nunca nos vamos a olvidar que el gran día de la expiación se celebraba en el séptimo mes, en el 10.º día, como también no nos vamos a olvidar de que los sábados ceremoniales de esas fiestas solemnes no necesariamente eran el séptimo día. Si alguno caía el séptimo día, de esas fiestas que tenían 2 sábados de reposo, pues si el primero caía en sábado, el otro no caía en sábado séptimo día. ¿Está bien? Entonces, hermanos, sigo mirando aquí si hay algún micrófono activado para hacer alguna pregunta o si hay de pronto la posibilidad de hacer alguna aclaración. Hermanos, nosotros, bueno, ustedes, hermanos, al final van a contestar un cuestionario, ¿sí? Vamos a contestar un cuestionario, hermanos, que va a responder muchas preguntas con el fin de poder repasar, ¿verdad? Sí, aquí hay un listado, por ejemplo, de 14 preguntas. ¿Cuáles fueron los primeros requisitos para la preparación del santuario en el desierto? Son preguntas de temas anteriores. ¿Alguien puede responder? Eran dos. Los primeros requisitos para la preparación del santuario en el desierto. Las ¿Alguien puede responder? ofrendas voluntarias, uno de los A ver, requisitos. Ofrendas voluntarias era uno de los requisitos. no. Sí eran voluntarias, pero no eran requisitos. O bueno, no eran los primeros requisitos. ¿Alguien recuerda? Eran la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio. Bueno, la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos. ¿Cuál fue la base del plan para construir ese santuario? ¿Cómo se lo obtuvo? ¿Cómo obtuvo Moisés el plan para construir el santuario? O la base o el Dios le, mo- modelo. Dios le mostró el modelo, las medidas. Sí, Dios mismo, pero usando ¿qué? ¿Qué modelo? El del cielo. Bien. El santuario que hay en el cielo, ¿verdad? ¿Y cómo obtuvo Moisés esas instrucciones? ¿Se las dio Dios dónde? En el monte por 40 días. En 40 el días. monte durante 40 días y vio Moisés el santuario celestial, ¿verdad? Pregunta 3. ¿Qué significado tenía la difusión de la fragancia del incienso en el santuario y sus alrededores? Sus alrededores, quiere decir ahí dentro del tabernáculo, en el atrio y lo que estaba ahí, sí, lo más cercano al santuario. ¿Qué significado tenía la difusión de la fragancia del incienso? ¿Qué significaba? Que Dios La habita, aceptación. Ujú. que Dios La aceptación habita, de Dios. que Dios habita entre su pueblo, ¿verdad? Que Dios habita entre su pueblo, ¿sí? Pregunta 4. ¿Qué nombre se daba a la manifestación de la presencia divina y en dónde se Chequina. producía? La chequina en el lugar santísimo. Muy Eso es bien. propiciatorio. En el lugar santísimo, específicamente, En el propiciatorio.
en sobre la el tapa del arca. propiciatario. Muy bien, llamada la tapa del arca, ¿verdad? Pregunta 5. El asiento de la ley y la misericordia estaban en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué el asiento de la ley en el arca del pacto, el asiento de la ley y la misericordia estaban en el lugar santísimo? ¿Por qué? Porque allí es donde, A la presencia de Dios. ajá, y la justicia y la misericordia se encontraron, ¿cierto? Mm. Se besaron, ¿cierto? Ahí estaban los ángeles mirando hacia abajo, atentos hacia la ley de Dios, pero esa ley de Dios, digamos, condenaba al transgresor de la ley, el que violaba la ley, la paga del pecado es muerte, pero ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la misericordia de Dios, ¿verdad? Para perdonar. Pregunta 6. ¿Por qué el pectoral o racional, la prenda del sumo sacerdote, era la más sagrada de las vestiduras sacerdotales? Recordemos, el pectoral o racional, un cuadrito que llevaba el sumo sacerdote aquí en el pecho, era la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Que él llevaba en el pecho las 12 tribus de Israel, representadas por las 12 piedras. Y 12 estaba el piedras Además, mapa del preciosas. Urín y el Turín. exactamente, ahí estaba el Urim y el Tumim, y era la manera como Dios se comunicaba, ¿cierto?, con el sumo sacerdote, respondiéndole. Si se iluminaba la piedra de la derecha, era afirmativa la respuesta, y si no, si se oscurecía la parte de la izquierda, era negativa, ¿verdad? Y también porque allí en el pecho habían esas piedras y el sumo sacerdote llevaba sobre su pecho, sobre su corazón al pueblo, representando a que el Señor Jesucristo nos lleva en su pecho, en su pensamiento, intercede por nosotros, ¿cierto? Y Él piensa en nosotros. Pregunta 7. ¿Qué tres cosas debía inspirar en los espectadores la indumentaria y la conducta de los sacerdotes? ¿Qué tres cosas? Por lo menos una. Solemnidad, pureza, ¿sí? Santidad, Santidad. santidad, ¿no es cierto? Solemnidad. Bueno, un Dios santo. Pregunta 8. ¿Por qué las instrucciones con respecto a cada parte del servicio del santuario eran tan explícitas, tan detalladas? ¿Por qué? Porque él representaba el del santuario celestial. Y claramente, ¿no? Porque Y la representa obra, y la la obra del obra. Señor Jesús en el santuario. Perfecto, ¿no? Tenía que ser explícito porque eso iba a representar lo que sucede en el cielo. Entonces no iba a ser dejado al azar las instrucciones, sino tenían que ser estrictas porque eso es lo que refleja lo que se hace en el cielo. Pregunta 9. ¿Qué doble significado tenía el requerimiento de que el animal para el sacrificio fuera sin defecto? Porque Porque representaba representaba a a Cristo. Cristo. Representaba a Cristo y ¿qué más? Que era el Cordero sin mancha y sin Sin mancha, contaminación. Sin representaba mancha y su sin... pureza. Ujú. Exactamente. Pregunta 10. ¿La ofrenda del incienso y sangre era simultánea? ¿Por qué debía ser así? Recuerden que mientras se ofrecía el incienso, la víctima estaba lista ahí para ser sacrificada, ¿no? ¿Por qué debía ser así? El incienso y la víctima simultáneos. ¿Por qué? A ver. El incienso representaba la justicia de Cristo. Porque el incienso representaba la justicia de Cristo. ¿Y qué más? Y pues y la sangre pues estaba representando el sacrificio que Jesús haría en el futuro. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo ofrece su propia sangre, esos méritos de Jesús son el incienso, son la fragancia que es aceptada por el Padre, la justicia de Cristo. No nos cansemos de hablar, hermanos, de los méritos del Señor Jesús, de su justicia.
porque eso es lo que hace que nuestras oraciones sean aceptadas, ¿sí? Resaltemos en cada oración los méritos de Jesús, el incienso. No son nuestras oraciones el incienso, sino es la justicia de Cristo, sus méritos que están representando esa sangre pura, esos méritos del Señor Jesucristo y de esa manera somos aceptados, ¿cierto? ¿En qué dos formas se transfería el pecado del penitente al santuario? Facilito. ¿Cómo se por transfería el medio, pecado? Del por medio de pecador la sangre. del pecador al santuario. Aquí le pusieron del penitente porque ya sabemos que estos libros han sido también manipulados, ¿cierto? Y le ponen unos términos católicos. Sí, hermano. Cómo se contaminaba el santuario entonces? Por Por la medio de sangre. la sangre. Y cuando el sacerdote comía la carne Muy del animal, bien, muy bien, hermana Ángela, felicitaciones. Pregunta 13, pregunta 12. ¿Cuándo y cómo se limpiaba el santuario de los pecados del pueblo? Cada año, día de las expiaciones. de la Bueno, expiación. en eso es lo que estamos entrando, ¿no es cierto? Bueno, esta pregunta 13 quizás todavía no hemos estudiado, pero la podemos responder, ¿cierto? ¿Qué objetos vio Juan cuando se le mostró en visión el primero y el segundo compartimientos del santuario celestial? ¿Cuál es En la el gloria y primero, la grandeza del templo celestial? en el primero vio el candelabro. Ajá. La mesa con Y los panes de la proposición. A ver, él Y el miró, ¿no es incienso. cierto? El candelabro, ¿cierto? Y también vio, ¿qué más en el lugar santísimo? el arca. El arca, ¿no es cierto? Que contiene los 10 mandamientos. ¿Cuál es la gloria y la grandeza del templo celestial? ¿Cuál es la Que gloria y no la grandeza del templo celestial? La presencia fue de construido Dios. por mano humana. Bueno, no Y es la construido presencia, por manos humanas, pero la gloria y la grandeza, ¿cuál Cristo. es? Cristo y su la ley. su presencia, la presencia del Señor. Bueno, pero me gustaría escuchar el término exacto. ¿Cuál es la gloria y la grandeza? ¿Por qué ese santuario celestial tiene grandeza y la gloria? ¿Por qué? Porque ahí está oficiando el sumo sacerdote que se llama el Señor Jesucristo. Ya no oficia un sumo sacerdote humano, sino el Señor Jesucristo mismo, con mejores sacrificios. ¿Y cuáles son los mejores sacrificios? Su propia De sangre. él. Gloria a Dios, ¿verdad? Y la pregunta 14, ¿cuáles eran los servicios diarios y anuales del santuario? El diario era el sacrificio de la mañana y de la tarde, el incienso. Muy Bueno, habían bien. holocaustos, habían oblaciones, habían sacrificios personales que la persona llevaba a un sacrificio o llevaba una ofrenda por el pecado o llevaba una ofrenda de agradecimiento. Bueno, eran muchos los servicios que se hacían anualmente en el atrio, pues ahí en el atrio y en el lugar santo. Y ya pues ya sabemos, el día de la expiación, una vez al año, A ver la pregunta, séptimo gracias, mes. hermana Ángela. ¿Cuáles eran los servicios diarios? El servicio diario consistía en un servicio matutino y vespertino, donde se había sacrificio, ¿no es cierto? Se ofrecía el incienso diariamente y habían otro tipo de sacrificios por los pecados individuales. Y anualmente, ¿qué se celebraba? El día de la expiación. Ajá, ¿y qué más? Anuales, o sea, una vez al año. Pues el sumo sacerdote purificaba el santuario y llevaba sus pecados a... sí, primero se escogían dos machos cabríos y se echaban suertes, uno por Jehová Era, y otro por Azazel. eran Anuales, anuales. Era el día de la anuales, expiación. Y entonces se hacía la expiación en el lugar santísimo, luego el sacerdote traía esos pecados simbólicamente y los ponía sobre Azazel y lo enviaba por un emisario al desierto. Sí, hermano Jairo, muy bien. Ese era el día de la expiación. Pero la pregunta es plural. ¿Cuáles eran anuales. los servicios anuales del santuario? Hermana Pues Argenis, los que Anual, correspondían a las fiestas.
Eso, sí. Los que correspondían a las fiestas anuales. Y esas fiestas anuales, a ver sin ver la lista, ¿cuáles eran? En la Pascua, 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 los panes panes, de levadura, los panes de panes sin levadura, levadura, las expiaciones, el día de las expiaciones, bueno, el día de la expiación, bueno, en desorden, las mm, primis- trompetas, las trompetas, expiación, primicias, trompetas, expiación, Tabernáculos, los tabernáculos. tabernáculos. cabañas. Entonces, hermanos, como decía un profesor que yo tenía, aquí están, ¿no es cierto? Aquí están, miren. Estas fiestas eran anuales y se hacían ahí en el santuario. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, día de la expiación, tabernáculos o cabañas. Una vez al año. Ahora sí, la pregunta dice acá, y con esto cerramos, ¿cierto? Creo que me pasé, aquí está. Aquí dice, aquí dice, ¿cuáles eran los servicios diarios? Ya respondimos. Los servicios anuales, ya respondimos. Sí, las fiestas. ¿Y cómo se conectaban entre sí? Aplíquelos al ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote y a la limpieza del santuario celestial del registro de pecados. Bueno, esa pregunta la vamos a dejar quietica ahí, ¿verdad? Porque todavía no hemos estudiado la parte de la purificación del santuario. Pero ¿cómo se conectan entre sí estas fiestas y cómo se conectan, cómo lo podemos aplicar al ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote y a la limpieza del santuario celestial del registro? Bueno, ahí vamos, ahí tendremos que hablar de lo que Cristo es, es la Pascua, ¿no es cierto? Las primicias que llevó él cuando ascendió al cielo, eh, el Pentecostés que ya lo envió, ¿cierto? En su primera lluvia temprana con los discípulos, y enviará la lluvia tardía para nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón. Bueno, hermanos, gracias por participar. Estas preguntas han sido respondidas por ustedes. Eso nos ayuda también a aprender. Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar. Por favor, vamos de rodillas para darle la gloria y la honra a Dios por habernos permitido en esta noche adelantar un poquito más sobre el asunto el asunto del santuario. Bueno. Vamos a dejar aquí alistando el himno para que una vez terminada la oración, los hermanos puedan responder el amén y de ahí sí poder entonces orar. Bueno, con la ayuda de Dios. Bueno, yo quisiera pedirle el favor a dos hermanos, hermanita Argenis, usted si es tan amable, hermanita Gabriela, terminemos con la oración si son tan amables. oremos. Bondadoso Padre, soberano Señor, estamos muy gozosos, agradecidos, porque nuevamente llegamos a un sábado santo, a estas horas sagradas, porque estamos estudiando el tema fundamental, básico, que la sierva del Señor dijo que debíamos comprenderlo, porque era el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Y como lo hemos venido aprendiendo, comprender en detalle todos los elementos del santuario, comprender en detalle la obra que allí realizaban los sacerdotes, obra diaria y la obra anual, el sumo sacerdote. Nos ha permitido ir aprendiendo, comprendiendo esa obra que el Señor realizó en esta fase, en la primera fase, en el atrio, aquí en la tierra, y la obra que está realizando en favor de cada uno de sus hijos que conforman su pueblo. Y esto nos va a fortalecer la fe
y nos va a permitir en la medida en que cada día repasemos y tengamos la completa y clara, el claro entendimiento del santuario, de ser llevados, de ser movidos por vientos de doctrinas y caer en doctrinas de demonios. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos. Pedimos una bendición muy especial para todos mis hermanos que han estado atentos a estos estudios. Damos gracias al Señor porque nos concede la vida y la disposición para estar aprendiendo. También le imploramos al Señor que bendiga grandemente el trabajo, la paciencia de nuestro hermano Carlos para enseñarnos, para capacitarnos. Gracias, eterno Señor, porque también el Señor ha puesto a disposición los recursos que a través de este medio no solamente es bendición para nosotros, sino para muchas personas que están conociendo la verdad presente, que están siendo movidos por el Espíritu Santo a escuchar, que llegarán a ser parte de su pueblo. Gracias, Señor, por concedernos la vida, por extendernos tiempo de gracia, porque ha permitido que se restauren nuestros hermanos que han estado delicados de salud. Señor, tenemos todos grandes necesidades, no solamente físicas, sino también necesidades espirituales. Ayúdanos, Señor, cada día a estar pendientes del tiempo que vivimos, Señor, a tomar las decisiones que debemos tomar, que hemos venido postergando, que nos van a causar quizás dolor, pero que tenemos que tomarlas, Señor. Concédenos el valor, el coraje y el discernimiento, porque solos no podemos, Señor. Necesitamos de su misericordia, de su infinito amor, de su infinita ayuda. Concédenos, Señor, en esta noche el descanso reparador de nuestros cuerpos, de nuestra mente, y estar dispuestos en las horas de la mañana de este santo sábado a seguir estudiando, a seguir capacitándonos para que nuestra fe cada día se fortalezca. Todo esto, Señor, lo agradecemos en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bondadoso Amén. y amoroso Padre Celestial, estamos reunidos una vez más, Papito Dios, recibiendo su santo sábado, recibiendo su bendición, Señor. Le pedimos que bendiga nuestra reunión, porque para nosotros es una gran alegría, Señor, aprender cada día de esta hermosa doctrina del santuario, Señor, porque es un regalo maravilloso que tú nos haces a nosotros, que nos ubica clara y perfectamente en qué momento de la historia estamos, Señor. Y por eso nos sentimos inmensamente privilegiados, Señor, por tanta luz inmerecida, Papito Dios. No permitas que seamos menores a tanto amor, Señor, porque tú por nosotros lo has hecho y lo has dado todo. Ayúdanos, Señor, a no ser ingratos, a ser agradecidos, a corresponderte así sea mínimamente a todo lo que tú haces por nosotros, bendito Dios, que podamos tomar seriamente, Señor, esta carrera, porque tú nos has explicado todo, Señor, nos has dispuesto todo, simplemente debemos echar mano, Papito Dios. Bendice nuestra reunión, nuestros estudios, bendice a todos nuestros hermanos, Señor, porque a ti te ha placido darnos la doctrina verdadera. Y eso es algo que es infinitamente agradecible, Señor, porque en el mundo entero hay miles y millones de cristianos
que dicen estar de tu parte, pero que están errados en todo sentido, Señor. Y a este pequeño remanente, tú le has amado, Señor, dándole a conocer estas verdades tan preciosas. Te agradecemos que siempre nos acompañas, Señor. Te pedimos que así siga siendo. Las personas que también escucharán estos temas posteriormente, que también tu Santo Espíritu les pueda convencer y les pueda redarguir para que entiendan y entendamos y sigamos adelante, Señor, en esta carrera. Porque dice tu palabra que el que nos cuida nunca duerme. Y ese eres tu papito Dios, el que está firme y leal con nosotros. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, sino a seguir por el camino angosto que aunque es difícil, pero es el correcto, Padre Celestial. Ahora que vamos a descansar, le pedimos su bendición, que nos conceda la salud a todos, Señor, que si en alguien hay algún malestar o dolencia, que usted le coloque su mano sanadora y podamos seguir adelante, porque también la reforma Pro Salud no la diste, Señor, y tenemos que corresponder a tanta información celestial que tenemos, Señor bendito. Te entrego la vida de mis hermanos, Señor, la de mi familia en sangre, en mi familia en la fe, que mañana podamos seguir guardando tu día de la forma más reverente, Señor, que sea agradable a tus oídos lo poquito que hagamos y que nos aumente cada día la obediencia y la fe, Padre bendito. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá.